Buenas tardes, vamos a empezar. Si bien ya habíamos visto un poco acerca de este laboratorio, estamos grabando, sí. Vamos a ver el último ensayo, que es el ensayo de corte directo, el cual me sirve para determinar tanto el ángulo de fricción como la cohesión interna, el ángulo de fricción interno, perdón, como la cohesión del material, ya en caso de que nuestro suelo tuviera cohesión. Entonces, como punto de partida tenemos que la resistencia al corte de una masa de suelo es la resistencia interna por área unitaria que la masa de suelo ofrece para resistir la falla y el deslizamiento a lo largo de cualquier plano dentro de él. El estudio de la resistencia al corte es necesario para analizar los problemas de estabilidad de taludes, capacidad de carga, presiones laterales sobre estructuras de retención de tierra, etc. Para la mayoría de los problemas de la mecánica del suelo es suficiente aproximar el esfuerzo cortante sobre el plano de falla como una función lineal del esfuerzo normal, o sea, la gráfica de esfuerzo de corte que propusieron Moore y Coulomb, ¿ya? El ensayo de corte directo consiste en hacer deslizar una porción de suelo respecto a otra a lo largo de un plano de falla ya establecido mediante la acción de una fuerza de corte horizontal que se va incrementando. Se va incrementando a medida que el área se va disminuyendo. Si bien la velocidad de ensayo es constante, o sea, la fuerza que estoy aplicando, a medida que voy disminuyendo, como se van separando, entonces va a ir disminuyendo la sección de corte, entonces eso es lo que hace que se incremente el esfuerzo de corte. Este ensayo nos permite encontrar tanto la cohesión como el ángulo de fricción del material. Ahí tenemos los equipos que se utilizan para el ensayo de corte directo. La cámara o caja de corte directo, ustedes pueden apreciar, consta de dos secciones. Una queda fija en el equipo y la otra va a ser desplazada. Se utilizarán piedras porosas, placas ranuradas, tanto perforadas como no perforadas, en caso de que se trabaje con diferentes condiciones de drenaje, ¿ya? El ensayo básicamente consiste en aplicar un esfuerzo normal, constante, y un esfuerzo de desplazamiento horizontal que hace que se genere el esfuerzo de corte. ¿Bien? Aquí tenemos una máquina de corte directo muy similar a la que contamos en el laboratorio. Acá se coloca las pesas para aplicar el esfuerzo normal y el equipo contará con un motor que hará que nosotros controlemos la velocidad y que irá empujando a la parte superior de la muestra, en lo cual empezará a generarse el esfuerzo de la falla por corte. Podemos verlo aquí en la imagen de la derecha, un esfuerzo normal, la caja de corte directo que está en dos porciones, una queda fija, la otra es desplazada, entonces habrá un desplazamiento y a medida que se vaya desplazando, la sección de contacto cada vez va a ir disminuyendo. Por eso que si bien la velocidad del ensayo es constante, como la sección va disminuyendo, eso hace que incremente el esfuerzo de corte, ¿ya? Pues si no sería constante el área. El instrumento empleado para realizar el ensayo de corte directo es el aparato de corte directo. Lo han visto quienes han ido al laboratorio, es ese equipo que está allá arriba al lado derecho de la pizarra, ¿ya? Si bien nosotros ya no contamos con un panel digital, ya está introducido en el software del equipo, se cuenta con deformímetro electrónico, LVDT, tanto para medir el desplazamiento vertical como la velocidad o el desplazamiento horizontal, ¿ya? Lo normal para cuando uno va a realizar una prueba es al mismo tipo de suelo ensayarlo 3 o más veces, si es necesario, ¿ya? Bajo distintas cargas normales, pero manteniendo la velocidad de corte. Así, de esa manera, nosotros podemos hacer una gráfica de esfuerzo normal versus resistencia al corte. La muestra de suelo se deformará con la aplicación de una fuerza a velocidad controlada, generando un plano de ruptura. Mediante este ensayo podemos determinar de una forma más o menos precisa y rápida las propiedades de resistencia de los materiales, ya sea en condiciones drenadas, no drenadas, consolidadas, no consolidadas. Existen tres variaciones de tipo de ensayo de corte directo. Está el consolidado drenado, el consolidado no drenado, el no consolidado no drenado. Entonces, el ensayo no consolidado no drenado, el corte se inicia antes de consolidar la muestra bajo la carga normal. O sea, aplicamos una fuerza normal y empezamos a hacer el ensayo, ¿ya? Si el suelo es cohesivo y saturado, se va a desarrollar un exceso de presión de poro.
Obviamente porque como estamos comprimiendo el suelo, además de traccionarlo, el agua va a buscar expulsarse de alguna manera y como una arcilla, la permeabilidad es bastante lenta, entonces va a generar presión de poros internos en el suelo, lo que hará que varíe el resultado del ensayo comparado con las otras pruebas. Tenemos el ensayo consolidado no drenado. Se aplica la fuerza normal, se observa el movimiento vertical del deformímetro hasta que el asentamiento se detenga y recién podamos aplicar la fuerza cortante. ¿Ya? Por lo general, primero para hacer un ensayo consolidado no drenado, si hablamos de suelos cohesivos, hay que realizar el ensayo de consolidación para saber con qué carga nosotros vamos a poder consolidar la muestra, ¿ya? Y a partir de ahí empezar a hacer el ensayo. Ensayo consolidado drenado, la fuerza normal se aplica y se demora la aplicación del corte hasta que se haya desarrollado todo el asentamiento. Se aplica a continuación la fuerza cortante tan lento como sea posible para evitar el desarrollo de presiones de poros en la muestra. La ventaja de las arenas es que si uno realiza la prueba de corte directo, en cualquiera de las tres condiciones me debe dar los mismos resultados. Son muy parecidos. No ocurre así en las arcillas en suelos cohesivos. ¿Ya? Mucho tiene que ver el hecho de las presiones de poros que se generan en el interior, si se pueden disipar o no a medida que se está aplicando el esfuerzo de corte. En el caso de suelos arenosos, hay velocidades ya establecidas en función a la permeabilidad, de cuánto debe ser la velocidad de corte, ¿ya? Y en el caso de suelos que tengan alto contenido de arcilla, la velocidad mucho va a depender del ensayo de consolidación, ¿ya? Entonces, la velocidad no es constante ni para el tipo de suelo, ni para el tipo de ensayo. Va a depender de las condiciones del suelo, ¿ya? Entonces, en el caso de suelos cohesivos, mandará lo que es el ensayo de consolidación. Hay una ecuación en la norma para determinar o para que me da los rangos de velocidades en los cuales yo puedo trabajar. Y en el caso de las arcillas depende mucho del ensayo de permeabilidad, pero el valor de rango de velocidad no es muy disparado o muy variado comparado cuando se analiza una arcilla. Condiciones drenadas y no drenadas. Los conceptos de condición drenada y no drenada son fundamentales para entender el comportamiento de los taludes, especialmente en formaciones arcillosas. La condición drenada o no drenada depende de la velocidad con la que el agua pueda moverse hacia adentro o hacia afuera del suelo, comparado con el tiempo en el que el suelo soporta una carga de cambio. El objetivo de analizar las condiciones de drenaje es determinar si una carga es capaz o no de producir presiones de poro. Condición drenada. Se dice que una condición es drenada cuando el agua es capaz de fluir hacia afuera, hacia adentro de la masa del suelo, si es sometida a una carga y no se producen presiones de poro. Esto se debe a que el agua puede moverse libremente al aumentar o disminuir el volumen de vacíos como respuesta a un cambio de condición de carga. Condición no drenada. Se dice que es una condición no drenada cuando el agua no es capaz de fluir en el momento en el cual se está aplicando una carga sobre el suelo. Por lo tanto, se van a generar presiones de poro porque el agua intentará escapar, pero como no puede salir rápidamente, entonces es una fuerza interna que está generándose. Esto se debe a que el agua no se puede mover libremente como respuesta a la tendencia al cambio de volumen de vacío por la acción de carga, y si la carga se aplica muy rápido y la permeabilidad del suelo es muy baja, puede producirse la condición no drenada. Si la carga se aplica lentamente o la permeabilidad del suelo es alta, generalmente se produce una condición drenada. Ensayo de corte directo sobre arenas y arcilla saturada. La caja de corte directo que contiene la muestra del suelo es generalmente mantenida dentro de un recipiente que se llena con agua para saturar al espécimen. Una prueba drenada se lleva a cabo sobre un espécimen de suelo saturado manteniendo la velocidad de carga suficientemente lenta de manera que el exceso de presión de poros del agua generada en el suelo se disipe completamente por drenaje. El agua de poros del espécimen es drenada a través de las piedras porosas y en este caso si se utiliza las placas ranuradas con perforaciones también. Como la permeabilidad de la arena es grande, el exceso de presión de poros del agua generado por la carga se disipa rápidamente. Por lo tanto, una velocidad ordinaria de carga existe esencialmente en condiciones de drenaje total.
El ángulo de fricción obtenido de una prueba de corte directo drenada en una arena saturada será el mismo que para un espécimen en una arena seca. Por eso que les decía que en el caso de arenas, no importa cuál es el método que se emplee, los valores serán muy cercanos o muy iguales. La permeabilidad de la arcilla es muy pequeña comparada con una arena. Cuando se aplica una carga normal a un espécimen de suelo arcilloso en un periodo de tiempo suficientemente largo, se necesita un periodo de tiempo suficientemente largo para que se genere la consolidación plena. Es decir, para disipar el exceso de presión del poro en el agua. Por esta razón, la carga cortante tiene que ser aplicada a una velocidad tan pequeña que la prueba puede durarme de 2 a 5 días. ¿Por qué? Porque tengo que esperar por lo menos un día que se consolide. Tengo que, si cuento de unos 2 equipos de corte directo, puedo ir haciendo 2 a la par y el tercero puedo hacerlo después, cuando acabe uno de los 2. Pero si tengo un solo equipo, entonces voy a tener que cada día, un día esperar que consolide, tengo que hacer la consolidación rápida mediante Taylor, aplicar casi un día que voy a perder aplicando el ensayo de corte, porque es una velocidad bastante lenta, y luego tengo que cambiar de muestra, aumentar la carga normal, volver a hacer el ensayo. Entonces puede tomarme, como dice ahí, de 2 a 5 días hacer una prueba de corte directo. O sea, hacer 3 pruebas, pero para un mismo tipo de suelo, para el suelo que esté analizando. Parámetros de resistencia de los suelos. Tenemos el ángulo de fricción como también la cohesión interna de los materiales. ¿Ya? En el caso de suelo, mientras más gruesos sean, mientras más densidad tengan, el ángulo de reposo es muy cercano, llega a ser igual al ángulo de fricción. Las gravas, por ejemplo, tienen el mismo valor de ángulo de fricción con respecto al ángulo de reposo. El ángulo de reposo, si yo dejara caer la arena o la grava, si yo la dejo caer y mido con un transportador cuánto ha sido la inclinación, en el caso de suelos de arenas muy gruesas o gravas, ya principalmente hablando, mi ángulo de reposo tiende a ser el mismo que mi ángulo de fricción interno. ¿Ya? La cohesión es la atracción que hay entre partículas originadas por las fuerzas moleculares y las películas del agua. Por lo tanto, la cohesión de un suelo varía si cambia el contenido de humedad. La cohesión del suelo no es constante, es por eso que les decía de que de función al tipo de condición, ya sea drenada o no drenada, va a variar los parámetros de resistencia de corte de un suelo, que son la cohesión y el ángulo de fricción. La cohesión nosotros por lo general la expresamos en kilogramos sobre centímetro cuadrado, es una unidad de presión, ¿ya? Las arcillas son de cohesión bastante alta, pueden ir en el rango de 0,25 hasta 1,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o más inclusive, dependiendo de la condición en la que se las esté analizando. Y los suelos limosos presentan una cohesión un poco más baja, mientras que en las arenas es tan pequeña que se la puede considerar cero. ¿Ya? La fricción interna es la resistencia al deslizamiento causado por la fricción que hay entre las superficies de contacto de las partículas y además influye mucho la densidad del material. Como los suelos granulares tienen superficies de contacto mayores y sus partículas especialmente son angulares, presentan una buena trabazón, lo que indica ángulo de fricción interno mucho más alto. Eso quiere decir que, por ejemplo, una grava triturada tiene un mayor ángulo de fricción que una grava de canto redondado. La fricción interna de un suelo está definido por el ángulo cuya tangente es la relación entre la fuerza que resista al deslizamiento a lo largo de un plano y la fuerza normal P aplicada a dicho plano. El ángulo de fricción interna puede ir desde 0 en arcillas de alta plasticidad, como puede llegar hasta 45 grados aproximadamente para gravas y arenas gruesas que sean secas. ¿Ya? Generalmente el ángulo de fricción de arena normal es un A3, un A4, un A2, A2,4, están un poco más o poco menos de 30 grados. ¿Ya? El ángulo de fricción en suelos granulares secos coincide con el ángulo de reposo, es lo que venía hablando. Todos los suelos poseen fricción, sin embargo, los suelos arcillosos con fricción muy baja o despreciable se les denomina suelos cohesivos con ángulo de fricción cero. Así como podemos asumir de que valores muy pequeños de cohesión en arena la asumimos cero, también valores de ángulo de fricción de 0,5, 1 hasta 2, 3, podemos directamente asumir que es cero.
¿ya? El ángulo de fricción depende de una gran cantidad de factores. Algunos de ellos son los siguientes: tipo de mineral constitutivo de las partículas, tamaño de las partículas. Mientras más grandes sean las partículas, mayor es el ángulo de fricción. Forma de los granos de las partículas. Partículas que son más angulosas tienen mayor ángulo de fricción. Distribución, o sea, la curva granulométrica es bastante importante, la forma en la que está distribuida los tamaños de las partículas. La densidad, la permeabilidad, la presión de confinamiento, etcétera. ¿Ya? Este video creo que ya se los había mostrado, pero lo vamos a volver a ver. ¿Ya? Para que vean o comprendan el fenómeno de cuándo considerar o por qué se considera a corto plazo a un suelo trabajando con condición drenada y no drenada. ¿Ya? Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tipeo técnico. Muchísimas gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablar de resistencia al corte de un suelo, específicamente de la resistencia al corte drenada o sin drenar. El planteamiento de este vídeo es qué resistencia al corte debemos emplear en el análisis geotécnico, si la drenada o la sin drenar. ¿Por qué esto es importante? Porque para cada una se proporciona una resistencia que es completamente distinta a la otra, y la selección de la resistencia equivocada puede producir un desastre. El ejemplo clásico es el siguiente: tenemos el ingeniero A, que está en la obra dedicado a la producción, y el ingeniero B, que está en la obra dedicado a la interventoría o a la inspección de la obra. Para el ingeniero A, el comportamiento del relleno de ese terraplén es drenado. Para el ingeniero B, el comportamiento del terraplén es no drenado. Entonces, esperamos que después de este vídeo ustedes tengan los criterios para tomar la decisión correcta y elijan una u otra resistencia. Y ahora un mensaje de nuestros patrocinadores, que en este caso somos nosotros mismos. En el caso del día de los trabajos, la palabra, vamos a colaborar. Por favor, viendo en vivo, debemos emplear si la drenada o sin la drenar para el análisis geotécnico de un proyecto. En principio, cualquier suelo puede comportarse de una manera u otra, dependiendo de dos aspectos: de la velocidad de la carga y de la permeabilidad del suelo. Esto nos genera una gran distinción. En principio, tenemos que entonces separar los materiales entre materiales gruesos y materiales finos, y ambos separados de una forma muy clara. ¿Por qué? Porque los materiales gruesos, compuestos por arenas y por gravas, y los materiales finos, compuestos por materiales de tipo de limo y arcilla, tienen una permeabilidad muy distinta. Los materiales gruesos tienen una alta permeabilidad, mientras que los finos tienen una baja permeabilidad. De la misma forma, a los materiales gruesos los consideramos normalmente drenados y los materiales finos los consideramos normalmente no drenados. No obstante, si la velocidad de carga es muy rápida, puede haber algunos materiales gruesos cuya permeabilidad haga que se comporten como materiales no drenados. Habiendo hecho esta salvedad, seguimos adelante. Vamos entonces a pensar en que la velocidad de carga es sumamente importante y la permeabilidad. Con esos dos aspectos en la mano, podemos tomar una decisión de qué tipo de análisis debemos utilizar. Vamos a tratar de explicarlo ahora de una forma sencilla con un ejemplo. Vamos entonces a explicar el fenómeno de la siguiente forma. Vamos a colocar un suelo que está completamente saturado, quiere decir que el nivel freático está además a nivel de la base, y ese es el estado de tensiones de un pedazo de suelo. Ese suelo está en equilibrio, con lo cual tenemos la condición de reposo, y como está en equilibrio tranquilamente, está por debajo de la línea de falla. Entonces, si el suelo es drenado y puede fluir el agua libremente, al colocar una zapata aumenta la tensión vertical y horizontal, con lo cual el círculo de Moore aumenta de diámetro y se desplaza a la línea hacia el lado derecho. Entonces, por la naturaleza de este tipo de materiales drenados, este suelo cumple con unas características muy interesantes. La transferencia de la carga del exceso que se produce por la zapata va directamente a los granos del suelo. Y aquí, entre el círculo de Moore último de ese material y la distancia de la línea de falla, es lo que denominamos vulgarmente como factor de seguridad. Vamos a aplicarlo de otro punto de vista. Colocamos entonces la carga a
medida que vamos ejecutando la obra, y tenemos el elemento del fin de obra. Vemos como la carga vertical en esfuerzos totales va aumentando. A partir del fin de la obra, la carga no cambia, con lo cual tenemos una línea horizontal. Este es un gráfico en el cual tenemos tiempo en la línea horizontal y las cargas en la línea vertical, las tensiones en la línea vertical. Ahora, la presión de poros, como el material es drenado y fluye libremente, se mantiene constante. Es decir, cuando aplicamos un exceso de carga, no hay cambio en la presión de poros. Por lo que el material recibe toda la carga en sus elementos de particulado que están dentro, y el estado de esfuerzos aumenta con el tiempo hasta que llega a la línea horizontal. Como vemos, este es el comportamiento típico de un suelo drenado, que el agua puede abandonar sus poros libremente. Vamos ahora a ver el otro caso en el que tenemos un suelo, iguales condiciones, nivel freático, grado de saturación igual a 1, y en este caso es no drenado. Vamos a hacer el mismo ejemplo, vamos a colocar su círculo de Moore y vemos el estado de reposo de ese material. Si nosotros colocamos entonces una zapata y la construimos suficientemente rápido, ocurre que el círculo de Moore se desplaza hacia la derecha, pero no aumenta de diámetro. Y eso ocurre porque toda la carga en exceso es recibida por el agua. Vamos a explicarlo de la siguiente forma. En el caso no drenado, tenemos aquí la carga de la ejecución de la obra y vamos a llegar al momento de la fin de la obra. Este diagrama es igual que el anterior para que puedan comparar uno con otro. Cuando nosotros colocamos la carga, esa carga es totalmente absorbida por el agua, con lo cual la depresión de poros aumenta, y al aumentar, como no puede fluir esa agua fuera de ese elemento, no hay cambio en las tensiones efectivas, con lo cual en ese periodo de tiempo ese material se considera no drenado. Ahora bien, a partir de que el material entra completamente en carga y llega el momento de que no colocamos más carga, esas tensiones de poros se tienden a disipar y con el tiempo se equilibran, con el cual pasamos a la condición drenada. Y normalmente el cambio de presión de poros suele ser igual al cambio de las tensiones efectivas. Entonces, a largo plazo, todos los materiales se comportan como materiales drenados. Es en el corto plazo y por efecto de la permeabilidad que no lo hacen. Vamos entonces a explicarlo un poquito más para profundizar sobre lo que pasa con los materiales no drenados. Imaginémonos que tomamos 3 muestras de un material que tiene la misma estructura, que está a las mismas condiciones, y hemos extraído 3 muestras, las llevamos al laboratorio para hacerle un ensayo de compresión triaxial, sin un ensayo C de confinado no drenado. Esta sería la línea de falla drenada, y aquí tenemos el primer ensayo en el cual aplicamos una carga alrededor de la muestra y después aplicamos un esfuerzo de desvío teórico o una carga vertical hasta que se rompa. Este es el círculo de Moore que obtenemos en ese ensayo. Si nosotros cogemos la muestra número 2 y volvemos a hacer el ensayo aumentando la presión horizontal, el círculo de Moore se va a desplazar a la derecha, pero la diferencia y la resistencia que va a tener ese material va a ser exactamente la misma. Y si lo volvemos a incrementar, vuelve a ocurrir lo mismo. Esto pasa porque toda la tensión en exceso originalmente es recibida por el agua, con lo cual la resistencia al corte sin drenar es la que manda en este problema. No aumenta los esfuerzos efectivos. Y este es el caso en el cual tenemos la línea de falla no drenada en comparación, fíjense ustedes, con la línea de falla drenada. Y es el caso, para que sepan, que todos estos círculos de Moore, independientemente de la presión horizontal que le pongamos a la muestra, da el mismo resultado. Este es el caso de la resistencia al corte sin drenar, donde tenemos el phi 0. Y esa es la línea de falla no drenada. Entonces, amigos, hemos visto que la velocidad de carga es muy importante, que la permeabilidad del suelo es sumamente importante, y eso nos genera la diferencia entre los suelos gruesos y los suelos finos. Para ello hay que tomar en cuenta que los gruesos son las arenas y las gravas, los finos son los limos y las arcillas, la permeabilidad alta se la adjudicamos normalmente a los suelos gruesos y la permeabilidad baja se la adjudicamos normalmente a los suelos finos. No obstante, puede haber un suelo que tenga un caso drenado, que el ciclo de carga sea muy rápido y la permeabilidad no deje evacuar el agua a una velocidad suficiente, con lo cual
hay que utilizar la resistencia al corte sin drenar, hasta en el caso, por ejemplo, de unas arenas sucias. La resistencia al corte sin drenar es la que manda en este problema. No aumenta los esfuerzos efectivos. Y este es el caso en el cual tenemos la línea de falla no drenada en comparación, fíjense ustedes, con la línea de falla drenada. Y es el caso, para que sepan, que todos estos círculos de Moore, independientemente de la presión horizontal que le pongamos a la muestra, da el mismo resultado. Este es el caso de la resistencia al corte sin drenar, donde tenemos el phi 0. Y esa es la línea de falla no drenada. Entonces, amigos, hemos visto que la velocidad de carga es muy importante, que la permeabilidad del suelo es sumamente importante, y eso nos genera la diferencia entre los suelos gruesos y los suelos finos. Para ello hay que tomar en cuenta que los gruesos son las arenas y las gravas, los finos son los limos y las arcillas, la permeabilidad alta se la adjudicamos normalmente a los suelos gruesos y la permeabilidad baja se la adjudicamos normalmente a los suelos finos. No obstante, puede haber un suelo que tenga un caso drenado, que el ciclo de carga sea muy rápido y la permeabilidad no deje evacuar el agua a una velocidad suficiente, con lo cual hay que utilizar la resistencia al corte sin drenar, hasta en el caso, por ejemplo, de unas arenas sucias con limos. En el caso de los finos, casi siempre es el caso de no drenados. Ahí no hay mucha distinción ni ninguna diferencia. Bueno, amigos, espero que esto les haya sido útil. Acuérdense de los dos aspectos importantes de esta presentación. Para elegir drenado o sin drenar, hay que elegir la velocidad de carga y entender la permeabilidad del suelo donde estamos. Muchísimas gracias por su atención. Entonces ahí pudieron ver cuándo es que uno tiene que o se debe considerar la condición drenada, no drenada, por qué los suelos trabajan en corto plazo como no drenados y en el largo plazo como drenados, ¿ya? Que es muy importante en el tema de estabilidad de taludes principalmente. Bien, ahora sigamos con el ensayo de corte directo. Fíjense lo que nosotros hacemos, aquí las dos, un esquema, un corte transversal, una queda fijo, la otra va a ser empujada, tenemos una aplicación de un esfuerzo normal, y para cada esfuerzo normal nosotros vamos a tener un valor de corte máximo, ¿ya? Lo mismo aquí, 1, 2, puede ser incrementando el doble o incrementando un valor constante, digamos, si incremento, por ejemplo, un valor constante, 0.5, la primera tensión normal, 1, la segunda tensión normal, 1.5, 2, o podría ser 0.5, 1, 2, ¿ya? No hay ningún inconveniente con eso. Entonces, hago una regresión lineal, uno de los 4 puntos, y obtengo la ecuación para determinar, o utilizo la ecuación de corte. El corte es igual a la cohesión más la tensión normal por la tangente del ángulo de fricción. Y la tangente que se forma con respecto a la gráfica de cohesión, perdón, esfuerzo de corte y esfuerzo normal, con eso se me forma mi ángulo de fricción, ¿ya? Y donde intersecte con el esfuerzo cortante, mi recta, ahí estará mi valor de cohesión. Bien, ahí podemos ver, dice la prueba de corte directo en una arena limpia, ángulo de fricción tendiendo a 0. En los gráficos de resultados podemos apreciar que la cohesión es un valor de 0. ¿Ya? Básicamente lo que se hace, o la gráfica que se me va a formar, es la siguiente. Tengo aquí una de esfuerzo de corte y de desplazamiento horizontal. A medida que se va desplazando, fíjense, aquí tenemos la imagen, esta parte de aquí es el área de contacto, ¿ya? Originalmente esto estaba aquí en este punto, pero a medida que se va desplazando, el área de contacto va disminuyendo. Si bien la fuerza que yo estoy aplicando con la velocidad con el motor es constante, como el área de contacto va disminuyendo, eso hace de que la fuerza que esté aplicando se distribuya sobre menor área.
Entonces, eso es lo que me genera de que incremente el esfuerzo de corte hasta un punto máximo en el cual llega a fallar. ¿Ya? La gráfica para poder determinar uno de estos 4 puntitos es el siguiente. Fíjense, desplazamiento versus esfuerzo de corte. Va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo hasta un punto máximo en el cual llega a fallar y obviamente empieza a bajar, a descender, porque ya no está soportando, ya no puede incrementar o sea, ya empieza ya falló, entonces empieza ya a generarse pérdida, o sea, el suelo ya no puede mantenerse en contacto, la cara externa con perdón, la cara superior con la cara interior, y obviamente empieza a fallar, ¿ya? ¿Qué es lo que compone la cámara de corte o la caja de corte directo? Fíjense, aquí tenemos la caja de corte directo, ahí están las dos partes. Tendrá una placa base acanalada en el caso de que y perforada si fuera en condición drenada, una piedra porosa, otra placa ranurada, una probeta o la probeta del suelo, mejor dicho, se saca de un anillo de tipo como el de consolidación, si se extrae muestra inalterada, otra placa ranurada, piedra porosa y finalmente el pistón de carga. Y ahí tenemos. El pistón de carga donde se aplica la fuerza normal, una tapa metálica, la muestra y a medida que se va empezando el ensayo se va desplazando. La parte inferior queda fija en el equipo y la superior empieza a deslizarse. Ahí tenemos la primera sección de la cámara de corte directo o la caja de corte directo. Fíjense, esta va a ser ensayada en condición no drenada porque la placa acanalada no tiene perforación. ¿Ya? Se enrasa, se corta la masa de suelo, se coloca papel filtro, piedra porosa, pistón de carga. Ahí fíjense, aquí se puede observar las dos mitades. Para que puedan encajar perfectamente se colocan unos tornillos y al momento de antes de empezar el ensayo, por ejemplo, si van a consolidarla, los tornillos tienen que estar ahí. Pero cuando ya empiezan con el ensayo, ya se retiran estos tornillos para que se pueda deslizar la caja, la parte superior. ¿Ya? Aquí tenemos el mecanismo para colocar la carga o el nivel o el esfuerzo normal, porque fíjense que tiene que haber una carga o un esfuerzo normal muy similar al ensayo de consolidación. ¿Ya? Lo que hacen de aquí, no sé si llamarlo meñisco, ustedes en ISO todos le llaman otra cosa, es que el momento que se genera por el brazo palanca se anula y solo se transmite la carga. ¿Ya? Pues si no sería una complicación bastante grande. Fíjense que también no solo se transmitiría una fuerza normal, sino por el brazo de palanca estaría transmitiendo un momento. ¿Ya? Rótula creo que le llaman ustedes en isostática 2. Porque necesita este brazo palanca para hacer una transmisión de 10 a 1, 11 a 1, 9 a 1, igual que en consolidación. Solo que como estoy en la parte inferior y está desplazado del centro, entonces se me complica un poco más. Fíjense, estos son los tornillos que van a irse, que se ajustan ante la caja y que a medida que se va desplazando, tiene que ir girando también, ¿ya? Aquí tenemos el equipo ya ensayándose, está en condición saturada, por eso es que necesita que tenga drenaje. La caja de corte directo, en caso de que ustedes, por ejemplo, no trabajaran en condición no drenada, no consolidada, entonces lo pueden hacer hacia secas normalmente. Fíjense, aquí tenemos el traductor de deformación o desplazamiento horizontal. También habrá uno de esos para medir, si en caso de que se está consolidando la muestra, también se va a medir cuánto ha sido la consolidación o la deformación vertical. Como ya hemos visto, el ensayo básicamente consiste en aplicar un esfuerzo normal, luego una fuerza de tracción que me genera que llegue a fallar el suelo en el área de contacto, y tengo un esfuerzo normal y un área inicial, como también a su vez tengo un esfuerzo de corte para un esfuerzo cortante y su área de contacto. ¿Ya? Ensayo como mínimo 3 muestras. Para un esfuerzo normal tendré una carga de corte, un esfuerzo de corte máximo. Para la segunda esfuerzo normal que estoy incrementando el esfuerzo normal, tendré otro corte o esfuerzo de corte máximo.
y para la tercera tendré también una carga normal mucho mayor y un esfuerzo de corte mucho mayor. Esto ocurre en arena, ¿ya? Este, por ejemplo, es un esquema de una arena con presencia de material fino, ¿ya? Si fuera una arena completamente limpia, en el caso de un A3 o de esas arenas que ustedes usan en la construcción para fabricar hormigones, tiende a cero la cohesión. O si fuera una arcilla muy arcillosa, por más que yo incremente el esfuerzo normal, esto en vez de ser una recta inclinada, tiende a ser una recta horizontal, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, una arena que va a tener fino, eso ocurre mucho en suelos arenosos, no son arenas limpias, entonces va a tener un pequeño valor de cohesión y además tendrá un ángulo de fricción interna. Bien, ahora les voy a mostrar un video, ya para que, si bien es un poquito largo, para que puedan ver cómo es el procedimiento del ensayo en laboratorio. Bueno, pues ahora con ayuda de Cristian y de Héctor vamos a hacer otro ensayo. Es el ensayo corte directo. Entonces, bueno, vamos entre los tres a preparar unas probetas para ensayar en la máquina de corte directo con el objeto de encontrar dos datos, que es el ángulo de rozamiento y la cohesión. Datos importantes pues, para trabajar con ellos en calcular taludes. Y bueno, ahora ellos puedes explicar un poco esos datos, ¿no? Esa información que hemos... El ángulo de rozamiento y la cohesión. Ok. Pues el primer dato que vamos a obtener con esta práctica es el ángulo de rozamiento. El ángulo de rozamiento es particular de cada material. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una arena. Si la arena la dejamos caer libremente, como nos podemos dar cuenta, dejamos caer diferentes cantidades de arena, no sé, diferente altura, lo que sea, pero la arena es el mismo material, entonces mantiene un mismo ángulo de rozamiento. Se puede conocer como la fricción entre las partículas de arena. Este proceso es, bueno, particularmente de las arenas, que, bueno, por decir de ellas, no tienen cohesión, ya que sus partículas no se conservan unidas. Al agregar el agua, jamás vamos a poder unir todas las partículas de la arena, y eso sí lo encontramos en el caso de las arcillas. Añadiendo agua, podemos observar que sus partículas se pueden unir, y eso se conoce como la cohesión. Entonces, en esta práctica, las dos propiedades de los suelos que vamos a obtener es la cohesión y el ángulo de rozamiento. El ángulo de rozamiento, ya está aquí la prueba. Vamos a trabajar nosotros con arcillas. Esta es una arcilla y tiene cohesión. Como nos podemos dar cuenta, está un poco húmeda, pero así tenga dos pedazos de arcilla, los puedo unir y formar uno solo, cosa que no se puede hacer con las arenas. Entonces llegamos a la conclusión de que la cohesión es una propiedad particular de las arcillas. En este momento vamos a proceder a iniciar con nuestra práctica, donde el profesor nos va a explicar el procedimiento. Muy bien. Bueno, pues para hacer este ensayo lo que hacemos es utilizar la caja de corte directo. Como veis, se compone de dos partes que, aprovechando estos agujeros, atornillamos formando una, y la probeta se alojará en una mitad en la parte inferior y otra mitad en la parte superior. De tal forma que durante el ensayo se produzca este efecto de corte cizalla, y es la resistencia al corte que va a tener nuestro probeta. Como vemos, la muestra inicial será este cilindro que tiene una altura de 2 centímetros y un diámetro de 5, y después de realizar el ensayo vemos cómo quedan una mitad separada de la otra por ese efecto de cizalla que hemos hecho, y nuestro suelo
ensayo, podemos hacer tres tipos de ensayos de deporte directo. El consolidado drenado, el consolidado no drenado y el no consolidado no drenado. ¿Consolidado en qué consiste? Pues mira, vamos a dejar nuestra probeta, una vez tallada y preparada en su caja de corte, sumergida en la propia máquina en agua. Y lo dejaremos un día. Entonces, de esta forma vamos a consolidar toda la probeta y ya con una carga vertical. Después de 24 horas, nuestra probeta habrá perdido un poquito de altura debido a esa carga vertical. ¿Vale? Entonces, con unas construcciones gráficas obtendremos una velocidad de rotura con la que vamos a ensayarla posteriormente. ¿Vale? Esa velocidad de rotura puede ser muy lenta, entonces haríamos un ensayo consolidado drenado para que durante esa parte de rotura se drene la probeta, o bien consolidado no drenado. En ese caso la velocidad sería algo más rápida para que no haya drenaje. Entonces en este caso vamos a hacer uno rápido. No consolidado, no drenado. Vamos a preparar la probeta, la vamos a meter a esa tensión normal y vamos a iniciar la fase de rotura. En este momento vamos a iniciar el procedimiento de nuestra prueba, que es no consolidada, no drenada, para lo que tenemos una muestra de suelo, la caja de corte y el anillo, un anillo biselado, y que son las calzas. Bueno, como se puede ver, si hacemos un ensayo consolidado en la que la probeta va a estar sumergida en agua baja, pues bueno, llevan estas placas porosas en el interior para que haya el drenaje durante la fase de rotura, ¿vale? Y luego, pues dependiendo de un ensayo u otro, estas calzas que comentan los compañeros pueden ser estas chapas ranuradas perforadas en el caso de que vaya con agua, para que a través de estos agujerillos se drene, o si no hay drenaje, simplemente serán estas placas acanaladas. Entonces, bueno, para hacer este ensayo vamos a partir también de una muestra inalterada. Nos ha llegado de un sondeo, aquí le hemos quitado su recinto, ¿vale? Y en este caso vamos a preparar una probeta por extrusión. En otros ensayos ellos hicieron muy bien el tallado, partiendo de la muestra inalterada, y en este caso vamos a hacerlo por extrusión, también partiendo de la muestra inalterada. ¿Extrusión qué es? Pues ayudados en este anillo biselado, es decir, veis en el extremo una forma como de corte, sin filo, lo que hacemos es extrusionar, es la palabra así que se denomina este efecto, este gesto, hacer como clavar el anillo sobre el testículo, de tal manera que en el interior se va a quedar alojada nuestra probeta, para ya colocar en el interior de la caja. ¿Vale? Entonces, bueno, me voy a ayudar yo de un cuchillo. Como son tres probetas, pues bueno, voy a hacer yo la primera para
caja de corte. Lo que vamos a hacer va a ser alojar nuestra probeta, su mitad, una mitad en la parte inferior, aunque se nos queda por debajo. Con la ayuda de esas calzas lo dejaremos intermedia, ¿no? Sí. De esta forma. Para este caso vamos a colocar estas placas acanaladas y como veis se colocan esos canales De forma que no se pueda mover. eso es, de forma que se pueda mover y perpendiculares al desplazamiento para que haga cierto agarre, ¿vale? Ok. Pasamos aquí la probeta anterior. Y veis por encima Sí. colocamos la otra mitad y ahora cojo unos tornillos para sujetar con Ok. coloco otra placa acanalada con los canales perpendiculares a la dirección del movimiento y bueno, ya solo nos queda colocar esta tapa superior cerrando el conjunto que sobre este punto es donde va a aplicarse la carga vertical, esa tensión normal, ¿vale? Voy a colocar simplemente por ayudar un poco a la altura, voy a colocar otra placa aquí, pero vamos, no va a ser más que una función de tener la altura para que no quede esto muy en medio. Ahí estaría nuestra caja de corte con nuestra probeta de interior. Y ya nos la llevaríamos a nuestra máquina. Esta es la máquina de corte directo. Este es el lugar donde vamos a colocar nuestra caja de corte. Esta es la célula de carga que va a medir la tensión que va a soportar nuestra probeta en el ensayo. Y luego dos medidores, uno vertical y el otro horizontal, para comprobar esa pérdida de altura que va a hacer nuestra probeta y esa separación entre las dos mitades que se van a hacer en el ensayo de la probeta. Este es el colgadero de pesas para transmitir esa carga vertical. Tiene una relación de palanca de 10 a 1. Ok. Entonces, si colocamos 1 kilo, realmente aquí se nos transmite 10 kilos. Si dividimos entre la sección de nuestra probeta, ¿vale? Pues nos da la tensión. Esta es nuestra sección. Y esta parte es para arrancar la máquina en el sentido de ensayo y para elegir la velocidad de rómpera. Ok. Vale. Bueno, pues entonces voy a alojar aquí nuestra caja de corte directo. ¿Vale? Si hiciéramos el ensayo, pues sería drenado y drenaríamos esto de agua. En este caso, como vamos a hacer un ensayo rápido, simplemente vamos a aplicar la carga vertical. Ajustamos aquí con estos nuevos tornillos la fila de carga. ¿Vale? Y este yugo que tenemos aquí en el laboratorio
tensión normal de 1 kilo centímetro cuadrado. Y bueno, los datos que nos piden nuestra probeta de ensayo son su altura y su diámetro. La altura que hemos dicho que en milímetros son 20, y el diámetro que también nos lo pide en milímetros son 50. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahora estaría ya todo preparado y lo que vamos a hacer es, según arranque el ensayo, colocar esa carga vertical. ¿Vale? Y a continuación iniciar ahí el ensayo. Entonces, bueno, se va a poner este piloto y todo aquí en verde. Me avisas en ese momento. Listo. Se ha iniciado el ensayo. Aquí a través de esta manivela vemos cómo se está haciendo el desplazamiento de nuestra mitad superior de la caja de corte. La mitad inferior queda fija. La mitad superior es la que gira. Aquí tenemos la pantalla de nuestra gráfica de ensayo. Entonces nos está marcando en un eje los minutos de deformación, ¿vale? Y en otro la tensión. Esa tensión al corte que está soportando nuestra probeta. La sección inicial que nos marca aquí son 19,63. Ese dato está sacado de nuestros 5 centímetros de diámetro. La instantánea, ¿veis que es inferior? Sí. Y es fácil de entender, porque ahora, claro, tenemos dos mitades, que es, o sea, nuestra probeta, digamos, está en la mitad de cada caja, ¿no? Se está desplazando, con lo cual el contacto entre una y otra es menor. Entonces el diámetro ya es menor. La superficie, perdona, la sección inicial, que comentaba el compañero, es esta de aquí, pero los del ensayo, como se produce este desplazamiento, ya es distinta, porque lo que está en contacto esta con esta son esta zona central realmente. Sí. Por eso veis que nos marca inferior al inicial. Ese dato de la tensión que vemos en el eje nos resulta de dividir la fuerza. Ahora mismo la tenemos en 15,34, 15,40, entre la sección instantánea, 18,3. Esa división nos da los 0,8, prácticamente 0,9 que llevamos ahora. Sí. Bueno, pues como vemos, ahí podemos apreciar el resultado de la prueba de corte directo. Como una mitad de latas separados soportando una tensión hasta que ya llega un momento de rotura. Aplicando esa carga normal, ¿vale? Y sería la primera probeta, haríamos dos más. Y ahora Héctor y Cristian van a fabricarlas, van a tallarlas y las llevaríamos a la máquina de corte directo a ensayar. Y bueno, una vez que tengamos tres, ya podemos obtener datos reales de este ensayo. Datos, esta es la primera. Y ahora vamos a realizar la segunda. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a realizar la segunda probeta. Bueno, recordando los pasos anteriores de nuestra testigo muestra, vamos a hacer un corte para después pasarlo por el hacer extruir
Vamos entonces con lo último. Les voy a mostrar una planilla Excel que les voy a pasar con otros datos. ¿Ya? Fíjense, el ensayo es una arena 1-2-4, un ensayo no consolidado, no drenado. ¿Ya? El ancho, estamos utilizando una caja de corte directo de sección cuadrada, ancho de 6 o lado 6 centímetros, área inicial 36 centímetros cuadrados, peso de la muestra 367 gramos, altura de la muestra 2.3 centímetros, el volumen 82.8 centímetros, peso de la muestra 317, la velocidad del ensayo 0.5 milímetros por minuto. ¿Ya? Como es una arena y es un ensayo no consolidado, no drenado, entonces se lo puede hacer de manera rápida. Cargas normales, la primera carga 0.48, la segunda carga 1.03 y por último la tercera 2.01. Podemos decir que la primera es de 0.50 para hacerlo más sencillo, de 1 y de 2. Aquí tenemos las deformaciones en función a la velocidad del ensayo. Como es una caja cuadrada, es mucho más fácil determinar cuánto ha sido la carga de corte. ¿Ya? Tensión normal, carga normal versus el área inicial de la muestra y la tensión cortante, la carga de corte versus el área de la muestra, que en este caso ya es el área que va a ir disminuyendo conforme vamos haciendo el ensayo. Fíjense, aquí tenemos la carga máxima para la muestra, el esfuerzo de corte máximo para la muestra 1, 0.176 kilogramos sobre centímetro cuadrado, para la muestra 2 de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, 0.387, y para la carga 3, perdón, la muestra 3 con una tensión normal de 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el esfuerzo de corte máximo fue de 0.615 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tenemos una gráfica de deformación versus esfuerzo de corte. La primera para 0.50 kilogramos sobre centímetro cuadrado de esfuerzo normal, 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado de esfuerzo normal y 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado de esfuerzo normal. De ahí vemos cómo va variando la gráfica de esfuerzo versus deformación, esfuerzo de corte. Finalmente tenemos la gráfica o la circunferencia donde se genera la circunferencia de Moore, tensiones normales versus tensiones cortantes. Fíjense, tenemos la tensión normal 0.50, 1 y 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y tenemos la tensión de corte máximo 0.17, 0.176, 0.387, 0.615. Originalmente tenemos esta gráfica aquí. Si unimos los tres puntos, le damos unir ecuación. Generar una regresión lineal entre los tres puntos. ¿Ya? Trazamos una recta. Vamos a hacerlo más grande. Fíjense, ahí tenemos el punto donde inicia la cohesión. ¿Ya? Tenemos la ecuación de la recta para poder determinar nuestros valores. Aquí tenemos, si encontramos la tangente del ángulo, podemos determinar el ángulo de fricción. ¿Ya? Podemos cambiar esta ecuación. 0.2835, 0.0619. ¿Ya? Si x vale 0.5, ¿cuánto valdría? Si x vale 0.5, ¿cuánto valdría y? ¿Alguno lo puede calcular? Si x vale 0.25, ¿cuánto valdría y? Ah, perdón, si x vale 0.5, lo siento. Y sería 0,2035.
0, 20,36,5. si valiera 1, y si valiera 2, 0,62,89. fíjense, entonces aquí tenemos nuestros valores para el ángulo de fricción. Lo único que hago es una relación, fíjense, hago un triángulo, ¿no? Asumo mi punto de origen como 0,5 y final como 2, y la diferencia de altura desde acá hasta acá. Con eso, haciendo una relación trigonométrica, yo puedo determinar la diferencia que hay en X es esta. La diferencia que hay de Y son estas dos, 0,20, 0,204 y 0,629. Ya, calculo la tangente, con eso puedo determinar el ángulo. Y en función a eso lo expreso en grados y tengo que el ángulo de fricción de este suelo, un A24, tiene presencia de suelo fino, es 15,8 en su ángulo de fricción y su cohesión será de 0,062 kilogramos sobre el centímetro cuadrado. Por eso que les decía que el ángulo de fricción inclusive se puede despreciar, la cohesión en arena se puede despreciar. Fíjense, un valor de 0,062 expresado en toneladas sería 0,60 toneladas sobre el metro cuadrado, bastante bajo. Cualquier cálculo de estabilidad de taludes no me ayudaría en nada a la cohesión de ese suelo. Por eso que se puede despreciar inclusive en las arenas el valor de la cohesión. ¿Ya? Entonces, para finalizar, yo les voy a pasar esta planilla con otros datos. Voy a hacerme pasar datos de laboratorio para que ustedes puedan determinar. Hasta acá se los voy a presentar yo. Hasta acá. ¿Ya? De aquí para acá, ustedes van a colocarlo todo, van a hallar esta ecuación, van a determinar la cohesión y el ángulo de fricción. ¿Ya? Entonces, eso voy a tratar de hacerlo hoy en la noche. No tengo ensayos de corte directo, así que voy a tratar de pedir a un laboratorio donde estaba que me pase de algún ensayo bien. Bien, antes de finalizar, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces hasta aquí sería el avance, hasta aquí va a ser su examen, ¿ya? Más rato se lo subo la grabación de esta clase también. Bueno, hasta luego.